Me llamo Natalia Blanco. Tenía 34 años. Y según mi familia, había desperdiciado cada oportunidad que me habían dado. Durante 15 años, mis padres pensaron que yo era un fracaso. Alguien que no encontraba trabajo y que luchaba a duras penas por sobrevivir. Nunca supieron a qué me dedicaba realmente, hasta que mi abuela me envió una petición de auxilio en clave, exactamente 30 minutos después. Me presenté en su puerta y no iba sola. Me acompañaban 2 agentes de la Policía Nacional. Mi familia creía que yo sobrevivía encadenando contratos temporales. Creían que mi abuela me pasaba dinero a escondidas para llegar a fin de mes. Yo dejé que lo creyeran, porque, en realidad, era inspectora jefa en la Unidad de Delitos Económicos. Estaba especializada en fraude financiero y explotación de la tercera edad. Revelar esa verdad solo le habría dado a mi padre una nueva arma contra mí. Aquella tarde, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Era una fotografía de una taza de porcelana azul. El asa apuntaba directamente hacia la puerta de la calle. Debajo de la foto, había un mensaje de 7 palabras. La caja de galletas vuelve a estar vacía. Cuando yo tenía 12 años, mi abuela escondió mi primera medalla del colegio. La metió dentro de una vieja caja metálica de galletas. Lo hizo después de que mi padre me acusara de avergonzarle por presumir de mis notas. Ella me enseñó aquel código. La taza azul mirando hacia la puerta significaba que no podía hablar libremente. La caja de galletas vacía significaba que alguien se había llevado algo muy importante. Aquello no era nostalgia. Era una emergencia. ¿Alguna vez has ocultado tu éxito porque sabías que tu propia familia lo usaría en tu contra? Solicité de inmediato que una patrulla hiciera un control de bienestar. Les expliqué el código de emergencia de mi abuela. 30 minutos después. Estaba de pie frente al chalet de mi infancia, acompañada por 2 agentes uniformados. Cuando la puerta se abrió, mi padre me miró a mí y luego a las placas. Su expresión mostró reconocimiento, no sorpresa. Antes de que ninguno de los agentes pudiera hablar, se acercó a mí, me susurró algo al oído. Algo que demostraba que conocía mi secreto desde hacía mucho más tiempo del que yo imaginaba. Mi padre se llamaba Tomás Blanco. Era un respetado asesor fiscal. Donaba dinero a las parroquias, hablaba en cenas benéficas y daba donativos a los centros de día. Se presentaba ante el mundo como el hijo devoto que cuidaba de su anciana madre. A su lado estaba mi madrastra, Leticia. Llevaba puesta esa sonrisa controlada que siempre usaba cuando había extraños mirando. Tomás les dijo a los agentes que yo tenía un largo historial de reacciones exageradas. Les aseguró que me había vuelto inestable después de perder mi último empleo. Soltó aquella mentira con una calma absoluta. Su crueldad siempre era más efectiva cuando sonaba razonable. No me insultó directamente. En lugar de eso, bajó la voz. Fingió sentir vergüenza ajena por mí, e hizo sentir a los agentes que los habían arrastrado a una incómoda disputa familiar. Uno de los policías pidió ver a mi abuela. Carmen. Tomás aseguró que estaba dormida, algo confundida por la medicación. Pero los agentes insistieron en hablar con ella. Carmen apareció por el pasillo. Llevaba una Rebeca abotonada de forma torcida. Parecía mucho más pequeña que 2 semanas atrás. Ella, la mujer que antes se negaba a salir de casa sin pintarse los labios, ahora tenía la mirada apagada. Y debajo de la manga, asomaba un leve moratón en la muñeca. Cuando le preguntaron si se sentía segura, miró de reojo a Tomás. Luego susurró que estaba bien. Los agentes no podían sacar a nadie de la casa basándose solo en sospechas, pero lograron separarla de Tomás el tiempo suficiente para hacerle unas preguntas básicas. Mientras hablaban, me fijé en un detalle. Había un lazo azul desteñido atado alrededor de su caja de costura. La antigua caja de galletas. ¿Era la cinta de la medalla de mi infancia? A los 12 años, yo me había quedado llorando en la cocina de Carmen. Tomás me había ordenado tirar la medalla a la basura. Decía que mis logros hacían sentir incómodos a otros miembros de la familia. Dijo que el éxito resultaba muy poco atractivo cuando hacía sentir pequeños a los demás.
Carmen sacó la medalla de la basura, la envolvió en aquella cinta azul y la escondió en la caja metálica. A algunas personas no les molesta tu debilidad, me dijo entonces. Les molesta la prueba de que nunca fuiste débil. Ahora, aquel lazo era una instrucción clara. Cuando Tomás se alejó un momento, Carmen empujó la caja de costura hacia mí con el pie. No la abrí de inmediato. Fotografié su posición exacta. Pedí a uno de los agentes que fuera testigo de cómo Carmen me la entregaba, y grabé su consentimiento en audio. Como yo era familiar directo de todos los implicados, la cadena de custodia debía ser absolutamente impecable. Tomás regresó y me ordenó que me marchara de su casa. Pero Carmen levantó la cabeza. ¿Es mi invitada?, dijo. Tomás le respondió que estaba muy cansada. Alargó la mano hacia su hombro, como si guiara a una niña confundida. Carmen se apartó bruscamente de su mano. La he invitado yo, repitió. Los agentes documentaron su intento de anular la decisión de ella, y también la visible reacción de rechazo de Carmen cuando él se acercó. Fuera. Tomás me siguió hasta la acera. Una vez que los agentes estuvieron fuera del alcance para escucharnos, su expresión amable desapareció. Deberías haber seguido siendo invisible. Me dijo, tus jefes se van a enterar de esto. Durante 15 años, mi familia supuestamente creía que yo estaba en el paro. Él no debería haber sabido que yo tenía jefes a los que contactar. ¿Qué jefes?, le pregunté. Él sonrió, como si por fin hubiera resuelto un acertijo que llevaba tiempo disfrutando a solas. Exacto, respondió. Luego dio media vuelta y volvió a entrar en la casa. Conduje directamente a las oficinas de mi unidad policial, contacté con mi supervisora y le expuse el conflicto de intereses antes de tocar nada. Me apartó de cualquier papel oficial en la investigación y asignó la revisión de las pruebas a Eduardo Herrero, un auditor de cuentas forense que llevaba 6 años trabajando codo con codo conmigo. Eduardo conocía mis métodos, entendía la preservación de pruebas. Y nunca, ni una sola vez, me había preguntado por qué mi familia creía que yo hacía encuestas temporales. Con mi supervisora presente, abrimos la vieja caja metálica. Dentro había 3 sobres del banco, una llave antigua de latón, una memoria digital, una vieja libreta de cuentas escrita a mano, mi medalla del colegio, y un pequeño bote de farmacia con unas pastillas que Carmen había dejado de tomar. Las había dejado porque le provocaban desorientación. La etiqueta de la receta mostraba que Tomás había cambiado recientemente la farmacia donde le dispensaban los medicamentos. El primer sobre contenía comprobantes de retirada de fondos, sumaban más de 187,000 euros. El segundo guardaba documentos notariales. Transferían parte de la propiedad del chalet de Carmen a una empresa llamada Estrella del Norte Asistencia. El tercer sobre contenía un poder notarial general con la firma de Carmen. La firma parecía auténtica, pero el testigo que firmaba debajo de ella había fallecido 11 meses antes de la supuesta fecha del documento. Estrella del Norte afirmaba ofrecer gestión de cuidados para la tercera edad. Sin embargo, su domicilio social llevaba un apartado de correos alquilado. Su representante financiero autorizado no era Tomás. Era yo. Mi nombre legal completo. Mi fecha de nacimiento y mi firma electrónica aparecían en el registro mercantil. Junto a la dirección de un piso de alquiler en el que yo había vivido cuando entré por primera vez en la policía, alguien había construido toda una estructura legal, diseñada a la perfección para que pareciera que yo le estaba robando a mi propia abuela. La memoria digital contenía extractos bancarios, grabaciones de audio de Tomás presionando a Carmen, fotografías de los documentos originales antes de que él se los llevara, y un breve video que ella misma había grabado en su dormitorio. Si Natalia está viendo esto, decía ella a la cámara, probablemente Tomás ya le haya dicho a todo el mundo que ella viene a por mi dinero. ¿No es verdad? Él lleva años preparando esa mentira. No deja de repetir que nadie creerá a la nieta fracasada antes que al hijo triunfador. El video se cortaba cuando se escuchaban pasos acercándose a la puerta de su cuarto. Eduardo revisó los documentos y levantó la vista.
creó un chivo expiatorio mucho antes de mover el dinero. Dijo, Tomás se había pasado años llamándome irresponsable y desesperada frente a toda la familia. Lo hizo para que, si alguna vez Carmen lo acusaba, él pudiera decir que su nieta en paro la había manipulado. En la vieja libreta de Carmen había una anotación subrayada 2 veces. Tomás pregunta si los jefes de Natalia la protegerían en caso de que la familia descubriera a qué se dedica. La fecha era de 3 años atrás. Otra anotación registraba que él había pedido una copia de mis antiguas declaraciones de la renta. Con la excusa de preparar los papeles para una herencia en vida, Tomás había sabido mi secreto desde el principio, y había estado reuniendo las piezas necesarias para fabricar mi culpabilidad. Eduardo presentó las pruebas por los canales oficiales. Yo firmé una declaración formal. Apartándome del caso, podía aportar los antecedentes familiares y testificar sobre lo que había visto, pero no podía acceder a las bases de datos restringidas, dirigir interrogatorios, ni tomar decisiones de investigación. Tomás entendía el procedimiento legal lo bastante bien como para aprovecharse de esa restricción. 2 días después, me invitó a su despacho. Me envió un correo titulado Oportunidad para resolver un malentendido privado. Acepté la invitación porque negarme le permitiría alegar ante un juez que yo había rechazado una conversación razonable y pacífica. Antes de la reunión, le di a Eduardo la hora y la dirección. Dejé constancia por escrito de que no llevaría material policial conmigo y activé un protocolo de contacto de emergencia que normalmente reservamos para interrogatorios hostiles. Su asesoría ocupaba la última planta de un edificio de cristal en pleno Paseo de la Castellana en Madrid. Los empleados le saludaban con afecto. Las paredes estaban llenas de fotografías suyas donando dinero a hospitales y programas para mayores. Una recepcionista me contó que Tomás había pagado de su bolsillo parte de la operación de su marido. ¿Eso era exactamente lo que le hacía tan peligroso? Tomás realizaba suficientes actos genuinos de bondad como para que su crueldad privada resultara increíble. Y elegía su generosidad con tanto cuidado que las personas con más probabilidades de defenderle siempre tendrían una historia personal que contar. Me recibió en su despacho. Me ofreció café y deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías mías entrando en comisaría, hablando en conferencias de seguridad, comiendo con Eduardo y recibiendo una condecoración por mi servicio. Había copias de artículos en revistas profesionales que yo había firmado con un nombre abreviado y una lista detallada de los juicios en los que había testificado como perito. ¿Le dijiste a la familia que hacías encuestas temporales? Dijo, y mientras tanto, ¿te construías una carrera acusando a la gente de cometer delitos? Le pregunté cuánto tiempo llevaba mandando que me siguieran. El tiempo suficiente, respondió. Cuando le pregunté por qué seguía diciendo a todo el mundo que yo estaba en el paro, sonrió. Porque era el único papel que interpretabas de forma convincente. La gente se cree lo que escucha repetidamente, especialmente cuando la persona de la que hablan nunca se defiende. Entonces, colocó un borrador sobre la mesa. Iba dirigido al juzgado de guardia y a asuntos internos de la policía. Me acusaba de utilizar recursos del Estado para investigar a mi propia familia por intereses económicos. Llevaba adjuntos unos registros informáticos. Parecían demostrar que yo había investigado las cuentas bancarias de Carmen meses antes de su mensaje de auxilio. Los registros eran falsos, pero estaban lo bastante bien falsificados como para provocar una suspensión automática de empleo y sueldo. Tomás me explicó detalladamente las consecuencias de aquella denuncia. Suspensión inmediata. Investigación interna. Dudas formales sobre todos mis casos cerrados anteriormente, y la reapertura de juicios para criminales cuyas víctimas por fin creían haber conseguido justicia. Mencionó 2 casos por su nombre, incluyendo el de una viuda a la que le habían robado todos los ahorros de su jubilación. Había estudiado qué víctimas me importaban más. Estaba dispuesto a destrozar a personas inocentes solo para protegerse a sí mismo. Tienes 48 horas. Dijo, dile a Carmen que malinterpretó los documentos, retira las acusaciones, y yo explicaré que Estrella del Norte se creó solo para gestionar la herencia. Si sigues adelante, tu carrera será la primera víctima.
Después de eso, ya discutiremos si Carmen tiene las facultades mentales necesarias para seguir viviendo sola. Su plan era transferir el dinero de Carmen, acusarme a mí de controlar Estrella del Norte y presentar la investigación policial como un intento desesperado por ocultar mi propio fraude. Cuando alguien, a quien quieres usa la lealtad familiar como un arma, salvas la relación o expones la podredumbre sobre la que se construyó. Salí de allí sin tocar la carpeta. Esa misma tarde, Leticia me pidió que nos viéramos en la cafetería de un hotel. Llegó con gafas de sol y eligió una mesa desde la que podía vigilar ambas salidas. Le temblaban las manos cuando se acercó el camarero, pero inmediatamente compuso el gesto para pedirle un café. Reconocí el instinto. Había aprendido a ocultar el miedo con el mismo cuidado con el que Tomás ocultaba su crueldad. Yo esperaba otro largo sermón sobre el buen nombre de la familia. En lugar de eso, puso una tarjeta magnética sobre la mesa, dijo que abría la puerta del despacho blindado de Tomás. Ahí dentro hay documentos que nunca deberían haber existido. Me susurró. Me negué a tocar la tarjeta. Entrar allí sin una orden judicial le permitiría a Tomás acusarme de allanamiento y contaminaría por completo cualquier prueba que yo encontrara. Leticia confesó que había firmado actas societarias y servido de testigo en los contratos. Lo hizo después de que Tomás le asegurara que Estrella del Norte era una simple gestión para ahorrarse impuestos en la herencia. Al principio, ella disfrutaba del alto nivel de vida que pagaban aquellos chanchullos, e ignoró todas las preguntas que debería haberse hecho, pero más tarde descubrió que la empresa había pedido hipotecas sobre la casa de Carmen, había pagado gastos personales de ellos dos, y había transferido grandes sumas a cuentas de consultoría vinculadas a la asesoría de Tomás. Cuando Leticia le pidió explicaciones, él le mostró los documentos con su propia firma, y le advirtió fríamente que, si abría la boca, la primera en ir a la cárcel sería ella. Leticia no era inocente. Se había reído de las bromas sobre mi fracaso laboral, había animado a Carmen a dejar que Tomás le llevara las cuentas, y le había ayudado a aislarla de sus amigas de toda la vida, pero también había descubierto que Tomás la consideraba completamente desechable. Me reveló que planeaba mover el dinero restante en menos de 48 horas, que había forzado a Carmen a firmar un testamento modificado, una autorización médica y una declaración donde me acusaba de coacciones. Había organizado, justo después de aumentarle la dosis de la medicación que la dejaba aturdida y desorientada, Leticia también confesó que Tomás grababa en secreto las reuniones en su despacho blindado y guardaba copias de seguridad en un servidor externo. Le había dicho que las grabaciones eran un seguro de vida, porque, tarde o temprano, todo el mundo te traiciona. Le dije a Leticia que debía ir a la fiscalía y hacer una declaración formal ante Eduardo y los inspectores. Tenía pánico. Creía que Tomás la destruiría. Publicaría mensajes privados y la dejaría enfrentándose sola a todos los cargos. Él ya tiene las pruebas preparadas para hacerte exactamente eso. Le dije, si le obedeces, solo le das tiempo para fabricar más pruebas contra ti. Antes de marcharse, me contó algo más. Tomás guardaba una carpeta con mi nombre. La llevaba actualizando desde antes de que yo entrara en la policía. La primera página llevaba una etiqueta que decía plan de contingencia. Esto ya no se trataba solo de los ahorros de mi abuela. Tomás llevaba 15 años preparándose para un enfrentamiento legal conmigo. Cada insulto en las cenas familiares, cada desprecio a mi trabajo. Todo había sido parte de una defensa minuciosamente calculada. Susana Márquez, la especialista en protección de mayores de los servicios sociales, insistió en reunirse en casa de Carmen mientras Tomás estaba trabajando. Antes de entrar, Susana me habló de un caso anterior. Un anciano cuya hija lo aisló, desvió su pensión, vendió su casa y convenció a todas las visitas de que tenía demencia. El hombre murió antes de que el juzgado pudiera restituir sus derechos. Susana quería que yo entendiera algo vital. El maltrato económico no espera a que tengas la estrategia legal perfecta. Y las víctimas casi siempre protegen a sus maltratadores, porque admitir la verdad significa llorar en vida por la persona a la que creían amar. Se sentó frente a Carmen en la mesa de la cocina.
No empezó preguntándole si Tomás le había robado dinero, le preguntó qué decisiones se le permitía tomar, puede elegir a su médico a veces, si Tomás aprueba la cita, puede salir a la calle sin pedir permiso, ya no. Él dice que me pierdo. Puede ir al banco a ver sus cuentas. Tomás dice que los números del banco me alteran y me confunden. Puede llamar a sus amigas en privado. Él quitó el teléfono fijo de la casa. Y a menudo se lleva mi móvil diciendo que lo tiene que cargar. Puede negarse a firmar un papel. Las manos de Carmen empezaron a temblar. Él dice que si me niego, ¿es la prueba de que ya no entiendo las cosas? Susana trazó una línea recta en un folio en blanco. A un lado escribió cuidar. Al otro lado escribió controlar. Cuidar te da opciones. Le dijo, controlar te castiga si las tomas. Cuidar te explica las cosas. Controlar te amenaza. Cuidar protege tu independencia. Controlar hace que tu independencia parezca peligrosa. Carmen se quedó mirando fijamente aquellas palabras. Finalmente, admitió que Tomás la había amenazado con internarla en una residencia para enfermos de Alzheimer si volvía a preguntar por el dinero que faltaba. Le había quitado el carnet de identidad, le interceptaba el correo, cancelaba las visitas de sus amigas y les contaba a los demás familiares que se estaba volviendo paranoica cada vez que ella se resistía. Él le recordaba que Natalia era una inestable sin trabajo, que solo estaba esperando heredar la casa. También le aseguraba que yo, en mi trabajo, había investigado a gente inocente solo para ascender en mi carrera. Yo sabía que eso no era verdad, susurró Carmen, pero él decía que tenía documentos y me daba miedo que nadie me creyera. Susana le preguntó si quería solicitar protección de emergencia. Estuve a punto de contestar por ella, pero Susana me detuvo con un gesto. Carmen necesitaba algo más que ser rescatada. Necesitaba recuperar su derecho a elegir, incluso si elegir le tomaba tiempo. El silencio llenó la cocina durante casi un minuto eterno. Entonces, Carmen se levantó. Caminó hacia un mueble y sacó un viejo misal gastado. Abrió la tapa trasera. Escondida dentro. Había una revocación del poder general de Tomás, firmada ante notario 8 meses atrás. Había intentado entregarla en el banco, pero Tomás se enteró, montó un escándalo diciendo que el papel no era válido y lo obligó a firmar una nueva autorización. Guardé esta copia porque quería tener la prueba de que, al menos un día de mi vida, supe decirle que no. También nos reveló que había escrito fechas equivocadas a propósito en su libreta de cuentas. Tomás registraba su habitación de vez en cuando, y esas fechas falsas le servían a ella para saber exactamente qué páginas había leído él. Lo comprobaba cuando, semanas después, Tomás repetía esos detalles falsos en las discusiones. Carmen no había sido un peón pasivo. Había resistido en la sombra, esperando pacientemente a que alguien lograra ver sus señales. Susana se puso en contacto con Patricia Montoya, una abogada especializada en familia. Patricia preparó una petición de medidas cautelares urgentes ante el juez, para bloquear los bienes en disputa, suspender los poderes de Tomás, impedir que cambiara a Carmen de domicilio y bloquear cualquier acceso a su historial médico. Eduardo y los inspectores utilizaron la confesión inicial de Leticia para pedir al juzgado el bloqueo de cuentas de Estrella del Norte, el precinto del despacho de Tomás, las comunicaciones con el médico privado y el volcado del servidor externo. Tomás intuyó el movimiento y empezó a llamar a los tíos y primos. Les dijo que yo le había comido el cerebro a la abuela para quedarme con la herencia. Primos de los que no sabían nada desde hacía años me enviaron mensajes llenos de reproches. El qué dirán de mi familia funcionaba a pleno rendimiento. Un tío afirmó que Tomás le había enseñado los recibos de cómo la abuela me pagaba el alquiler. Otro dijo que Carmen siempre había sufrido mucho por mi incapacidad para mantener un empleo. Carmen escuchó en silencio mientras yo le leía varios de esos mensajes. Luego, me quitó el teléfono de las manos y bloqueó ella misma los números. He pasado demasiados años manteniendo la paz por gente que nunca movió un dedo por nosotras. Dijo, no quiero esa paz. Si la paz significa ayudarle a mentir, a continuación, llamó a su amiga más antigua y le contó toda la verdad.
sin pedirle permiso a Tomás. La voz le tembló durante toda la llamada, pero no paró de hablar. El juez concedió las medidas cautelares a la mañana siguiente. Tomás perdió automáticamente el acceso a las cuentas de Carmen, se le prohibió entrar en su chalet sin permiso previo, y se le impidió organizar ninguna evaluación médica sin supervisión forense independiente. Los activos de Estrella del Norte quedaron congelados. Por primera vez en su vida, había perdido el control del dinero, de la casa y de la narrativa sobre la salud mental de su madre. Su siguiente objetivo fue mi nombre. Tomás no me había hecho una amenaza en falso. Presentó la denuncia formal. Asuntos Internos recibió documentos acusándome de registros no autorizados en bases de datos, robo de identidad, manipulación de pruebas y extorsión financiera a un familiar vulnerable. Un conocido blog de finanzas publicó un artículo afirmando que una funcionaria de la policía había creado una sociedad pantalla vinculada al fraude de ancianos. Contenía suficientes detalles como para que mis propios compañeros de comisaría supieran que hablaban de mí. En cuestión de horas, la historia había saltado a varios periódicos digitales locales. Al mediodía, tuve que entregar mi placa, mi portátil, mis expedientes y mi carnet profesional a la espera de la resolución. Mi supervisora no me acusó de nada, pero el protocolo exigía mi suspensión hasta que se verificaran los registros de acceso. Tomás había convertido el secreto de mi trabajo en la prueba de cargo contra mí. Se canceló la entrevista para mi ascenso. El abogado defensor de uno de los delincuentes que yo había investigado solicitó mi expediente disciplinario. 2 bufetes de abogados presentaron escritos ante los tribunales. Pedían la revisión de pruebas en casos que ya estaban juzgados. Mi casero recibió una carta anónima advirtiéndole de que la policía registraría mi piso. Alguien metió notas en los buzones de mis vecinos diciendo que yo engañaba a ancianos para robarles. Durante varias horas, me planteé seriamente darle a Tomás lo que pedía. No porque le tuviera miedo, sino porque las víctimas reales de mis casos anteriores iban a ser arrastradas de nuevo a los tribunales por mi culpa. Carmen notó la duda en mi voz. ¿Te ha destrozado el trabajo? ¿Verdad?, me preguntó. Le confesé que sí. Entonces me dijo, hazlo por mí. Le respondí que no podía hacerlo. Si paro ahora, él decide qué significó mi carrera. Podrá decirle al mundo que protegía a desconocidos porque estaba practicando para robarte a ti. Cada víctima a la que ayudé se convertirá en parte de su mentira. Carmen se quedó en silencio. Luego, levantó la mirada y dijo, entonces, terminamos con esto. Pero lo terminamos juntas. Días después, Eduardo me comunicó que los falsos registros informáticos contenían un error fatal. Mostraban el formato de un servidor obsoleto que nuestra unidad había dejado de usar 2 años antes. Los archivos también ocultaban metadatos que los vinculaban directamente a la oficina de Tomás. Uno de ellos se había creado en el ordenador de su despacho, mientras que otro había sido modificado usando las contraseñas de Leticia G. Madrugad. En un día en el que ella juraba haber estado fuera de la ciudad, los peritos también descubrieron de dónde había salido mi firma digital. Había sido copiada con precisión de una antigua declaración de la renta de mi familia, una que Tomás había gestionado años atrás. Leticia me llamó desde un teléfono de prepago. Tomás le había ordenado firmar una declaración jurada en la que afirmaba que yo la había presionado para robar la tarjeta de acceso de la oficina y que la había chantajeado con sacar a la luz una antigua infidelidad si no me obedecía. Ella confesó por teléfono que la aventura amorosa era cierta, había ocurrido años atrás. En una época en la que Tomás apenas pasaba por casa, me contó que él había guardado en secreto los mensajes del amante durante años para usarlos cuando los necesitara. Le dije que fuera corriendo a hacer una declaración formal ante el juez, antes de que Tomás redactara la versión de la historia por ella. A la mañana siguiente, Leticia entró en el edificio de los juzgados de instrucción acompañada de un abogado penalista, entregó a la fiscalía su teléfono móvil, sus correos electrónicos, una caja con documentos ocultos y un disco duro de respaldo que había sacado de la caja fuerte de su casa. Admitió haber firmado actas notariales falsas, haber ayudado a Tomás a engañar a Carmen para que aprobara transacciones bancarias
haber repetido como un loro las mentiras sobre mis supuestos problemas laborales, y haber dejado que Tomás utilizara sus claves del trabajo a su antojo. Su cooperación con la justicia no borraba todo lo que había hecho, pero destrozó el muro de lealtad absoluta del que Tomás dependía. La abogada de Carmen la trasladó temporalmente a un piso seguro. Tomás tomó represalias inmediatas. Canceló los pagos del seguro de la casa. Desvió las entregas de medicamentos de la farmacia. Llamó a los especialistas médicos para decirles que Carmen ya no tenía capacidad para tomar decisiones y presentó en el juzgado una demanda de incapacitación urgente. Alegó que Patricia y yo manteníamos a Carmen retenida contra su voluntad. Cada uno de esos actos violaba o desafiaba la orden de protección impuesta por el juez, y cada uno de esos actos generaba una nueva prueba de su obsesión por mantener el control. Entonces, los inspectores de mi unidad volcaron el servidor de grabaciones de Tomás. Contenía audios de años enteros. Se escuchaba a Tomás instruyendo a Leticia para que describiera a Carmen como una anciana senil ante las visitas. Había conversaciones discutiendo con un notario corrupto cómo falsificar fechas en los contratos, órdenes para desviar fondos a través de Estrella del Norte, la planificación detallada de la falsa demanda de incapacitación, y decenas de charlas en las que me nombraba como la beneficiaria designada, pero no se refería a la beneficiaria del dinero de la abuela, se refería a la beneficiaria de la culpa penal. Una grabación lo captó, explicándole el esquema completo a su contable. Natalia es la dueña de Estrella del Norte sobre el papel, decía la voz de mi padre. Toda la familia sabe que es una inútil, que no aguanta ningún trabajo y que vive de chuparle la sangre a mi madre. Como además investiga fraudes en la policía, cuando ella diga que ha encontrado un fraude en la herencia, nosotros diremos que fue ella quien fabricó las pruebas para hundirnos. La historia se cuenta sola. Otra pista de audio revelaba que había contratado a un detective privado, le pagó durante años para rastrear mis estudios universitarios, mis empleos en el cuerpo, mis relaciones, las conferencias que daba y todos mis ascensos. El detective incluso había elaborado un informe detallado sobre qué tíos y primos evitaba yo en Navidad, y apuntaba lo poco que me esforzaba en desmentir los rumores familiares sobre mi paro. Tomás nunca me había subestimado, me había estudiado a fondo, y había llegado a la conclusión de que mi silencio protector era totalmente predecible. A pesar de todo esto, la abogada nos advirtió de que Tomás seguiría luchando, argumentaría que las grabaciones estaban sacadas de contexto, y que Carmen, en sus plenas facultades, había aprobado aquella agresiva reestructuración del patrimonio. Varios de los documentos llevaban, de hecho, la firma auténtica de Carmen, firmas obtenidas en meses anteriores. Cuando Tomás mezclaba a propósito impresos legales rutinarios con las transferencias fraudulentas, necesitábamos una prueba concluyente de coacción en tiempo real, una evidencia de su engaño deliberado y de su intención de castigar a Carmen si ella se negaba. Fue la propia Carmen quien propuso la solución definitiva. Le pidió a la abogada que organizara una última reunión familiar en el chalet. Le diría a Tomás que estaba dispuesta a retirar la denuncia en el juzgado, pero solo si él explicaba los documentos cara a cara, devolvía el control de la herencia y prometía no meterla en una residencia. Los inspectores de la policía estarían esperando muy cerca. Carmen dio su consentimiento legal expreso para llevar un micrófono oculto durante la reunión. Susana, la trabajadora social, preparó un protocolo médico de emergencia por si el estrés ponía en riesgo la salud de mi abuela. Yo me opuse rotundamente. Tomás ya había demostrado que podía volverse agresivo físicamente cuando sentía que perdía el control. Pero Carmen me cortó en seco. Tú te has puesto delante de mí para recibir los golpes desde que esto empezó. Me dijo, esta vez, quiero que él vea que yo también puedo ponerme delante de ti. Y quiero escuchar de su propia boca cómo cuenta la verdad cuando cree que ha ganado. Tomás llegó al chalet de Carmen, llevando un portafolios de cuero. Leticia entró detrás de él, acompañada por el notario de confianza de mi padre y por un médico privado, que supuestamente venía a evaluar el entendimiento de Carmen.
Tomás estaba convencido de que aquella reunión iba a restaurar su autoridad antes de que el juez tomara medidas definitivas. Patricia, la abogada, se sentó al lado de Carmen. Yo me quedé de pie. Cerca del marco de la puerta del salón, Susana monitorizaba el audio desde la habitación de invitados y varios agentes de policía esperaban aparcados a unos metros de la casa. Tomás extendió sobre la mesa un nuevo poder general, una modificación del testamento, una autorización médica y un documento oficial acusándome a mí de coacciones. Afirmó que el bloqueo judicial de las cuentas le impedía pagar los gastos médicos de su madre y le advirtió, con tono severo, que el juzgado podría nombrar a un tutor legal desconocido si ella se negaba a firmar. El médico privado empezó a hacerle a Carmen las típicas preguntas para evaluar la memoria, pero Patricia intervino y le exigió que mostrara el documento en el que Carmen había autorizado aquella evaluación médica. El médico no tenía ninguno. Tomás se giró hacia mí con desprecio. Natalia ya ha perdido su trabajo en la policía, dijo. Ahora necesita desesperadamente tu dinero. Lo corregí con frialdad. Le expliqué que solo estaba suspendida de empleo y sueldo temporalmente. «De momento», respondió él. Carmen miró a Tomás a los ojos. Le preguntó por qué Estrella del Norte figuraba mi nombre en el registro mercantil. Tomás suspiró ruidosamente, como quien le explica algo a una niña pequeña y tonta. Tú me pediste que incluyéramos a Natalia para protegerla. ¿Ya se te ha olvidado cuando Carmen negó rotundamente haber firmado jamás la constitución de esa empresa? Él le aseguró que ella firmaba muchas más cosas de las que luego lograba recordar. Para él, cualquier desacuerdo de mi abuela se convertía mágicamente en la prueba de su supuesta demencia. Patricia le preguntó entonces qué cantidad exacta del dinero de Carmen había terminado en las cuentas de la asesoría de Tomás. Y él, sin inmutarse, llamó a esos retiros gastos de gestión patrimonial. Carmen abrió su vieja libreta de cuentas y leyó en voz alta. 187.000 euros retirados del banco. 312.000 euros pedidos como hipoteca sobre mi casa. 68.000 euros transferidos a tu cuenta de consultoría. 41.000 euros pagados a la empresa de tus empleados. ¿Se acercan mis números a la realidad? Tomás preguntó. La compostura intachable de mi padre empezó a desmoronarse. Carmen sacó la antigua llave de latón y la puso sobre la mesa. Explicó que abría una caja de seguridad en el banco. Dentro estaba la escritura original de la casa, su testamento anterior intacto, los cheques que Tomás aseguraba que se habían quemado, cartas originales de su contable, y un folio escrito a mano por él mismo. En ese folio estaba la lista de los tíos y primos a los que planeaba contarles que yo era una inútil mantenida que le arruinaba la vida a su abuela. Él había registrado a fondo el dormitorio del chalet a lo largo de los años, pero nunca se le ocurrió registrar las cajas del banco, porque creía que el miedo la había convertido en una mujer inofensiva y paralizada. A continuación, Carmen sacó un extracto bancario de un antiguo fondo de ahorro. Mostraba que 96.000 euros, destinados a pagar mi educación universitaria, habían sido transferidos directamente a la cuenta de la empresa de Tomás. Ocurrió 15 años atrás. Después de robarlos, él se había dedicado a decirle a toda la familia que yo había abandonado los estudios porque era una vaga sin disciplina. Carmen había pagado mi universidad en secreto con sus propios ahorros, y en casa me dijo que me habían concedido una beca estatal por mis buenas notas. Le robaste el futuro a tu propia hija, sentenció Carmen. Y luego te pasaste la vida humillándola en cada cena de Navidad por haber logrado sobrevivir sin tu ayuda. Tomás, con la cara enrojecida, insistió en que él solo había invertido ese dinero para el bien de toda la familia. Carmen le respondió que ese dinero jamás le había pertenecido a él. Como a pesar de todo Natalia logró construirse una carrera brillante, continuó mi abuela. Tuviste que crear Estrella del Norte usando su nombre para robarme, y que ella acabara en la cárcel. Tomás perdió los papeles. Acusó a gritos a la abogada de manipular a su madre, y le exigió de malas formas al notario que empezara con las firmas de inmediato. El notario, incómodo, se negó. Dijo que era evidente que Carmen estaba actuando bajo una enorme presión
El encanto social de Tomás se esfumó por completo. Carmen le miró fijamente y le hizo una última pregunta. ¿De verdad vas a encerrarme en una residencia de ancianos si me niego a firmar esto? Tomás se inclinó sobre la mesa, apoyando ambas manos, acorralándola. ¿Vas a firmar ahora mismo? ¿O mañana presentaré los papeles para que un juez te declare totalmente incapacitada? Natalia irá a juicio. Leticia lo perderá todo. Y tú acabarás tus días en una planta psiquiátrica de puertas cerradas, donde unos completos desconocidos decidirán hasta qué hora puedes ir al baño. Carmen metió la mano bajo el cuello de la Rebeca y dejó a la vista el micrófono que llevaba pegado a la ropa. Solo quería que dejaras la amenaza bien clarita, le dijo. Tomás se quedó congelado. Patricia le informó de que Carmen había dado su consentimiento expreso para la grabación judicial y que los inspectores de la policía ya tenían órdenes de registro en marcha para las oficinas de Estrella del Norte. Tomás dio un salto hacia adelante intentando arrancarle el micrófono a su madre. Yo me interpuse entre ellos al instante, pero Carmen fue más rápida. Agarró el poder notarial que estaba sobre la mesa y lo partió en dos con sus propias manos. Te has pasado años diciéndome a la cara que yo estaba demasiado confundida como para saber decirte que no. Pues mírame decirlo ahora. Caminó hacia la entrada y abrió la puerta principal. Dos inspectores de mi unidad policial, Susana y un agente uniformado, entraron en el chalet. Tomás, recuperando su tono de hombre de negocios ofendido, intentó explicarse. Empezó a decir que su madre, tristemente senil, estaba siendo coaccionada por una hija inestable y una abogada sin escrúpulos. Uno de los inspectores le cortó la frase a la mitad, le informó de que la policía ya tenía en su poder el volcado de su servidor oculto, las transferencias millonarias, las firmas falsificadas, las pruebas de la denuncia falsa a asuntos internos y los correos donde le daba instrucciones explícitas al médico privado para que redactara un diagnóstico de demencia severa antes incluso de examinar a Carmen. Tomás miró a Leticia. Le ordenó con voz autoritaria que declarara ante la policía que aquella reunión familiar había sido totalmente voluntaria. Leticia lo miró. Negó con la cabeza y cruzó el salón para ponerse detrás de la abogada. Él estaba tan convencido de que Carmen firmaría simplemente porque siempre había controlado a su familia a base de amenazar a cada uno por separado. Al ver que ya nadie le obedecía, Tomás se giró hacia mí. ¿Yo construí tu maldita reputación de fracasada dentro de esta familia? Me escupió. Y todos me creyeron porque nunca tuviste las agallas de devolverme el golpe. Lo miré a los ojos. Me mantuve en silencio porque creí que eso me mantendría a salvo de ti. Lo contesté, pero cometiste un error. Papá. Confundiste mi silencio con una rendición. Los inspectores le leyeron los derechos. Quedó detenido allí mismo por violación de orden de alejamiento, coacciones agravadas sobre persona vulnerable, intimidación de testigos y obstrucción a la justicia. Mientras el policía le ajustaba las esposas a las muñecas, Tomás miró a Carmen con asco. ¿Estás eligiendo a una perdedora por encima de tu propio hijo? Carmen dio un paso hacia él. Estoy eligiendo la verdad por encima del hijo para el que me pasé toda la vida inventando excusas. Después de que se lo llevaran, Carmen se quedó mirando los trozos de papel rotos sobre la mesa. Pensaba que en este momento sentiría que había perdido a mi hijo. Murmuró. Le pregunté qué sentía en realidad. Duelo. Me dijo. ¿Y un tremendo alivio? Como si por fin hubiera dejado de perderme a mí misma con tal de retenerle a él. La posterior investigación policial destapó el entramado completo. 4 sociedades pantalla. Autorizaciones bancarias falsificadas. Contratos sin validez. Historiales médicos alterados a conveniencia. Y más de 740,000 euros sustraídos o hipotecados contra el patrimonio de mi abuela. La unidad de delitos económicos también encontró fondos desviados de otros clientes de su asesoría, ancianos que le habían confiado los ahorros de toda su vida para poder pagar sus residencias y cuidados médicos. Varios de esos ancianos habían roto la relación con sus propios hijos, porque Tomás les había convencido de que sus hijos eran unos codiciosos inestables que querían incapacitarlos.
La trama de Estrella del Norte fue la que él consideró siempre la más segura, porque al crearla a mi nombre, ya tenía fabricado de antemano el chivo expiatorio perfecto a los ojos de la familia. El juez instructor dictó auto de procesamiento contra él. Los cargos incluían estafa agravada, apropiación indebida continuada, falsedad documental, usurpación de identidad, obstrucción a la justicia y pertenencia a grupo criminal. Le retiraron inmediatamente la licencia para operar como asesor fiscal. Sus clientes sacaron el dinero despavoridos, las fundaciones benéficas borraron su nombre de sus placas, y el juzgado ordenó la intervención y liquidación total de la empresa. En menos de 3 meses, su lujoso despacho del Paseo de la Castellana estaba vacío. Los muebles se subastaron, y le embargaron todas sus propiedades para garantizar la responsabilidad civil y poder devolver el dinero a las víctimas. Algunos de sus antiguos empleados testificaron en su contra. Aportaron correos electrónicos que demostraban cómo manipulaba las auditorías y cómo culpaba a los trabajadores más jóvenes de cualquier agujero contable. Leticia reconoció los hechos ante el juez, admitió haber firmado como testigo en documentos fraudulentos, haber ayudado a aislar a Carmen en su propia casa y haberse pasado años repitiendo las mentiras sobre mí, simplemente porque aceptar la versión de Tomás le aseguraba una vida cómoda y sin problemas. A cambio de su testimonio y de las grabaciones del servidor que ella misma había aportado, la fiscalía solicitó una rebaja en su condena. Leticia pidió el divorcio y devolvió hasta el último céntimo de las transferencias que había recibido a través de la sociedad Pantalla. Yo nunca la perdoné por cooperar con la justicia a última hora. El miedo podía explicar en parte algunas de sus decisiones, pero desde luego no las borraba. Mi propia investigación interna en asuntos internos duró casi 4 meses. Los peritos informáticos certificaron ante el juez que los registros de los ordenadores habían sido fabricados expresamente para incriminarme, y la policía científica demostró de forma concluyente que mi firma electrónica había sido copiada de la antigua declaración de la renta familiar. Fui absuelta de todos los cargos y me restituyeron la placa y mi puesto de trabajo, pero el ascenso que estaba esperando se lo dieron a otra persona. Varios de mis juicios anteriores tuvieron que ser revisados de oficio por la fiscalía, y mi nombre, aunque exonerado, se quedó irremediablemente ligado a las denuncias y a los titulares de la prensa digital. Algunos compañeros de la unidad me pidieron disculpas en persona. Otros preferían cambiar de pasillo para no cruzarse conmigo, porque admitir que habían creído las mentiras de Tomás significaba tener que enfrentarse a lo rápido que puede desaparecer el respeto profesional en este oficio. Desarrollé la manía de vigilar cada coche aparcado en mi calle, y me despertaba de madrugada con el corazón a 1000 por hora, convencida de que escuchaba sus pasos fuera de mi puerta. Exponer toda la verdad al mundo no me había librado del daño. Solamente había hecho que valiera la pena sobrevivir a él. Con el tiempo, Carmen regresó a su chalet. Tuvimos que cambiar las cerraduras del jardín, abrir cuentas bancarias en otra entidad, registrarla con nuevos médicos especialistas y pagar un nuevo sistema de alarmas. Poco a poco, retomó el contacto con sus amigas. Se apuntó a un grupo de terapia de servicios sociales y empezó a colaborar ayudando a otras familias a reconocer las señales del control coercitivo sobre los ancianos. Había días grises en los que todavía defendía a Tomás frente a las vecinas por pura inercia, por no perder la costumbre. Otros días, se castigaba sin piedad por no haberlo frenado años atrás. Patricia, su abogada, siempre se encargaba de recordarle cómo funcionaba realmente la cabeza de un manipulador. Consiguen su objetivo convenciendo a la víctima de que ella es la única responsable de los delitos que él mismo decide cometer. Una mañana, Carmen me pidió que la acompañara al banco. Abrimos la caja de seguridad que custodiaba la llave de latón. Dentro encontramos las escrituras originales, los cheques cobrados y los primeros recibos contables del inicio del despacho de Tomás, pero en el fondo, había también una carpeta sellada con mi nombre escrito a rotulador. En su interior estaban todos los informes elaborados por aquel detective privado. Eran años de seguimiento sobre mi carrera policial. Había fotos mías saliendo de la Academia de Policía en Ávila,
programas impresos de conferencias nacionales, copias de mis artículos en revistas periciales y hasta la nota oficial del ministerio anunciando mi plaza fija, Tomás había dejado anotaciones hechas a mano en los márgenes de las hojas. Cuidado con sus éxitos. Riesgo potencial a medio plazo. No se esfuerza en corregir los rumores de la familia, mantener nuestro discurso firme en todas las cenas, justo al lado de una fotografía donde salía yo dándole la mano a un superior y aceptando un premio al mérito. Él había escrito con letra mayúscula: "Nunca debes saber que estamos enterados". Otro folio detallaba la fecha exacta en la que empezó a contarles a mis tíos y primos que yo le suplicaba dinero a Carmen. Fue años antes de que tan siquiera registrara Estrella del Norte. Aquella carpeta fue la revelación final. Tomás nunca me llamó fracasada porque pensara que realmente yo lo fuera. Me llamó fracasada porque mi éxito como investigadora policial le daba pánico. Cada chiste en Nochebuena sobre mis empleos precarios, cada historia inventada sobre mi responsabilidad financiera, todo cumplía un único propósito. Necesitaba desesperadamente que la familia creyera que yo era una pobre desgraciada antes de que llegara el día de convertir. Toda su crueldad había sido siempre un trabajo de preparación para su defensa legal. Durante la lectura de la sentencia, los clientes a los que había estafado detallaron en la sala cómo perdieron todos sus ahorros, sus coberturas médicas privadas, y hasta las casas donde vivían. Carmen fue la última persona en hablar ante el tribunal. No pidió venganza. Solo le pidió a la jueza que tomara en consideración los años de vida que se le habían robado a gente buena, a gente mayor que había confiado en el prestigio de Tomás cuando se encontraban en el momento más vulnerable de su vejez. Durante toda mi vida, pensé que mantener la familia unida de cara a la galería era la forma correcta de quererlos, declaró ante la sala. Pero una familia que solo se mantiene unida por el miedo y por el qué dirán, no es una familia unida. Es una familia secuestrada. Tomás recibió una condena en firme de varios años de prisión, fuertes restricciones financieras y la obligación de indemnizar y reparar el daño a las decenas de víctimas. Se le inhabilitó de por vida para volver a administrar el patrimonio de ninguna otra persona. El chalet de mi abuela volvió íntegramente a estar a su nombre en el registro de la propiedad, y se logró recuperar gran parte del dinero desviado a través del embargo de sus cuentas y la subasta pública de todos sus bienes. Al terminar el juicio, cuando desalojaban la sala, Tomás pidió hablar conmigo un momento. Un guardia civil se interpuso entre nosotros. «Has destruido esta familia para siempre». Me espetó con rabia. «No», le contesté mirándole por última vez. «Yo me he limitado a documentar judicialmente lo que tú le habías hecho a esta familia», me preguntó, con una media sonrisa retorcida. Si yo creía que la familia me iba a respetar más a partir de ahora, le contesté: «Ya no necesito su respeto». La expresión de su cara se desfiguró. Toda la vida. Su inmenso poder sobre mí había dependido en exclusiva de mi necesidad desesperada de que él y la familia me aprobaran. En el preciso instante en el que dejé de necesitar esa aprobación, se quedó sin armas. Ya no tenía absolutamente nada con lo que amenazarme. Meses más tarde, en el patio del chalet, Carmen me devolvió la medalla del colegio. Nunca debería haber escondido esto en una lata de galletas. Me dijo. Le contesté que lo hizo para proteger la medalla. No, replicó. Lo hice para proteger la paz en esta casa. A veces, la paz no es más que un largo silencio que solo beneficia a la persona más cruel de la habitación. Tiempo después, ayudé a redactar y poner en marcha un protocolo de actuación conjunto a nivel policial y de asuntos sociales, para conectar más rápido a inspectores de delitos económicos, trabajadores sociales, médicos y abogados de familia en casos como el nuestro. Carmen aceptó ser la oradora principal en la conferencia de inauguración. Subió al estrado. Sostuvo en alto la vieja taza de porcelana azul frente al micrófono, y le explicó a todo el auditorio que no todas las víctimas de la tercera edad pueden descolgar un teléfono y llamar a emergencias. A veces, la única forma que tienen de pedir auxilio es dejar un objeto en un lugar extraño, o un silencio que dura demasiado, o un cambio repentino en las recetas de la farmacia, o una historia familiar sobre herencias que... De repente,
¿Ya no tiene ningún sentido legal? Mis padres pasaron 15 años asegurándose de que yo pareciera el mayor fracaso y la mayor decepción de la familia Blanca. Al final, fue exactamente esa enorme mentira repetida lo que ayudó a la unidad de investigación a comprender a fondo la compleja estafa que Tomás había orquestado. Él perdió su prestigioso despacho, su licencia fiscal, su matrimonio, su libertad, todo su patrimonio y el control absoluto que ejercía sobre Carmen. Yo perdí el ascenso en mi unidad, un par de relaciones familiares que creía que merecían la pena, muchos meses de tranquilidad mental, y la ingenua ilusión de que el profundo desprecio que sentía mi familia por mí había sido solo un accidente o un malentendido temporal. El precio de destapar la verdad fue altísimo, pero la libertad de vivir por fin sin el peso de aquella mentira fue absoluta. Si algún día tu propia familia insiste en humillarte o presentarte frente a los demás como un fracaso estrepitoso, hazte una última pregunta. ¿Están decepcionados contigo porque de verdad has fracasado o están asustados porque tu éxito destruye por completo la versión de ti que ellos necesitan controlar? Me llamo Natalia Blanco. Durante 15 años, mi propio padre se dedicó a decirle a toda España que yo nunca había logrado nada en la vida. Entonces, una tarde, mi abuela me envió un único mensaje en clave. 30 minutos después, aparecí en la puerta de mi casa flanqueada por 2 policías. Para cuando el juzgado dictó el final de esta historia, la única vida que había sido construida sobre un inmenso y absoluto fracaso era la suya.